¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a ver cómo se crean índices, vistas y disparadores en SQL Server. Para ello abrimos el administrador de la base de datos de SQL Server. Como vemos aquí en la parte izquierda ya tengo mi base de datos creada llamada mini mercado. En esta hojita blanca vamos a escribir nuestro código el cual vamos a ejecutar. Bueno, empecemos por los índices. En SQL Server contamos con varios tipos de índices como lo es el índice agrupado, no agrupado y el índice único. En este video vamos a ver la creación de los índices agrupados y no agrupados. Y para esto voy a utilizar una tabla que voy a llamar prueba. Digo que voy a llamar porque todavía no la he creado, la vamos a crear en este instante. Aquí en el bloc de notas ya tengo el código para para crear mi tabla prueba. Copiamos, pegamos y ejecutamos. Nos dice que fue creada correctamente nuestra tabla prueba. Vamos a ingresar registros. Aquí tengo 2 registros. Copiamos, pegamos, seleccionamos y ejecutamos. Efectivamente se nos ingresaron estos 2 registros. Vamos a seleccionar todo de la tabla prueba. Seleccionamos y ejecutamos. Efectivamente aquí nos aparece el campo de los nombres, aquí nombre y apellido con sus 2 registros, María Guzmán y Camilo Toro. Como vemos los nombres, los registros están en desorden. Aparece primero la M en vez de la C, viendo que en orden alfabético viene primero la C que la M. Para esto vamos a crear un índice agrupado. Pero antes de crear un índice agrupado, vamos a ver si en nuestra tabla prueba hay índices. Obviamente, pues aquí en mi tabla no, porque la acabo de crear y no le he colocado algún índice. Pero de pronto como para saber cómo mirar si la tabla tiene índice, utilizamos la etiqueta execute seguido de sp-help index y el nombre de nuestra tabla entre paréntesis, entre comillas simples, perdón. Prueba. Seleccionamos y ejecutamos. Dice que el objeto prueba no tiene ningún índice o el usuario no tiene permisos. Como vemos, mi tabla no tiene índices, por lo que ya les dije que la acabo de crear. Bueno, ahora sí vamos a crear un índice agrupado que nos organice los registros de los nombres en nuestra tabla prueba. Para ello utilizamos la sentencia create cluster por lo que es un índice agrupado seguido de index y le colocamos el nombre a nuestro índice que en este caso va a ser org nombre. Le decimos que lo queremos en la tabla prueba y entre paréntesis le colocamos el nombre del campo que en este caso es nombre. Seleccionamos este código, ejecutamos y dice que ha sido creado nuestro índice correctamente. Vamos a verificar esto. Seleccionamos todo de nuestra tabla prueba. Ejecutemos. Y efectivamente nos aparece Camilo primero que María por lo del índice, que la C viene primero que la M. Bueno, vamos ahora a crear un índice no agrupado para que nos organice aquí apellido, porque sabemos que la G viene primero que la T. Entonces necesitamos que nos organice aquí los apellidos, ¿cierto? Veamos. Para ello colocamos create non cluster la M non cluster
index seguido del nombre de nuestro índice, que en este caso es ORG, apellido. Le decimos que lo quiero en la tabla prueba y le especifico el campo que es apellido. Seleccionamos este código, lo ejecutamos y dice que nuestro índice se creó correctamente. Ok, seleccionemos todo de la tabla prueba, a ver. Y efectivamente nos aparece primero la G y después la T de toro, ¿cierto? Vemos que obviamente se nos desorganizó nombre por el hecho de que para poder poner el Guzmán arriba necesitaba desorganizar los de la tabla nombre, ¿cierto? Ahora vamos a seleccionar tanto nombre y apellido de la tabla prueba en una sola consulta. Vamos a decirle que seleccione nombre, apellido de nuestra tabla prueba. Ejecutamos. Y vemos que se indexa la columna apellido y no la columna nombre. Esto pasa porque al sistema se le facilita el uso de índices no agrupados y cabe resaltar que también por cada tabla solo se puede tener un índice agrupado. En cambio, una tabla puede tener muchos índices no agrupados. Por esa razón, no puedo crear más índices agrupados si no borro primero el que creé de ORG nombre. Y vemos que sí, al sistema se le hace más fácil organizarnos los índices no agrupados, pues ejecutar como los índices no agrupados a los índices agrupados. Bueno, ya vimos este pequeño ejemplo. Vimos también los límites que puede tener el índice agrupado y el beneficio que puede tener los índices no agrupados. Ahora borremos este código y concentrémonos en las vistas. Veamos. Para crear una vista utilizamos la sentencia create view seguido del nombre de nuestra vista, que en este caso es can producto. Le digo que quiero que seleccione los campos cantidad, y producto, ID producto. Digo que esto lo quiero, pues quiero que lo seleccione, ID producto, que lo seleccione de mi tabla detalle factura. Bueno, esto lo que va a hacer es crear una tabla virtual con los campos cantidad y producto, ID producto, de mi tabla detalle factura. Ejecutemos. Dice que la vista pues se creó correctamente. Veamos, seleccionemos todo de nuestra vista can producto. Y efectivamente tenemos aquí cantidad y producto ID producto. Vamos a poner un select que me seleccione todo de mi tabla detalle factura para que veamos como la diferencia, ¿cierto? Vemos que en mi tabla detalle factura tenemos los campos ID detalle, cantidad, factura, no factura y producto, ID producto. Lo que hice fue crear una vista. Solamente quería ver la cantidad que se vendió
de tal producto, y para eso utilicé el campo cantidad y la clave foránea de mi tabla de detalle de factura, que es producto ID producto. Bueno, hasta el momento ya hemos visto cómo se crea un índice agrupado y no agrupado y cómo se crea una vista. Ahora pasemos a los triggers. Corremos este código y antes de crear un trigger, bueno, mi trigger se va a basar o va a ser que cada vez que yo inserte un registro en la tabla producto, el trigger se va a disparar y me va a llevar esos datos que ingresé en la tabla producto a otra tabla que en este momento voy a crear. Y también me va a registrar la fecha y la hora en que pues sucedió ese registro. Como dije, voy a crear primero la tabla. Para esto me voy aquí al bloc de notas y aquí tengo el código para crear mi tabla, registro producto. Copio, pego y ejecuto. Dice que mi tabla se ejecutó correctamente. Veamos, seleccionemos todo de la tabla registro producto. Aquí tenemos nuestra tabla con sus respectivos campos y sin registros porque todavía no le he ingresado registros y no hemos creado el trigger, que es lo que en este momento nos interesa. Para crear el trigger utilizamos la sentencia create trigger seguido del nombre de nuestro trigger, que en este caso va a ser registrar producto. Le vamos a decir que lo queremos en nuestra tabla producto. No lo queremos en nuestra tabla producto, pero se nos va a disparar después de ingresar datos en la tabla producto. Ponemos aquí el nombre de nuestra tabla, producto. Decimos que lo que queremos que se dispare después de insertar datos en mi tabla producto. Le voy a colocar una sentencia de set no count o set no count. Se estarán preguntando esta sentencia ¿para qué es? Bueno, esta sentencia la utilizo para que el trigger pase desapercibido. Que cuando ingrese un registro no aparezca acá abajo, pues, que se ingresó ese registro en esta tabla y también en la otra, porque ahí pues nos damos cuenta enseguida que hay un trigger detrás de todo esto. Y eso es lo que yo no quiero, que se evidencie mi creación del trigger, ¿cierto? Bueno, hemos visto en otros sistemas gestores de bases de datos que para atrapar valores nuevos se utiliza new, punto, seguido del nombre del campo. Y para atrapar valores viejos o antiguos utilizamos old, punto, seguido del nombre del campo. Aquí en SQL Server pasa un caso particular, es que no utilizamos ni old ni tampoco new para atrapar estos valores, sino que tenemos que declarar variables. Los campos que queremos que se nos registren en la tabla registro producto, tenemos que convertirlos en variables acá en nuestro trigger. Para hacer esto declaramos la variable. Declare seguido de una arroba. Esperemos un momentico, una arroba. Bueno, detuve un momentico el video mientras me iba al navegador a buscar una arroba, ya que cuando instalé SQL Server me tocó a fuerzas cambiar el idioma a español España, y por esta razón, como antes hacía el arroba, yo no lo puedo hacer porque no me lo reconoce, no me da para hacer este carácter. Les decía que necesitamos declarar una variable y para ello colocamos la sentencia declare seguido del arroba, aquí está nuestra arroba, y le colocamos el nombre de nuestro campo, que en este caso es ID producto. Le colocamos el tipo de dato, que en este caso va a ser entero. Aquí en SQL Server, si declaramos una variable, tenemos que utilizarla en el mismo código. ¿Por qué? Porque si declaramos una variable y no sé, mañana o pasado o alguno de estos días se nos da por volver a utilizar esta variable, no vamos a poder, ya que SQL Server no guarda estas variables.
Para utilizarlas y seleccionarlas, utilizamos la sentencia select, seguido del nombre de nuestra variable, que en este caso pues es id producto. Decimos que sea igual a id producto de nuestro, el nombre de este campo de nuestra tabla original producto. Decimos que lo tome no de nuestra tabla producto, sino desde la tabla inserted. ¿Qué es esta tabla inserted? Bueno, nosotros cuando actualizamos, eliminamos o insertamos registros en una tabla, se nos crea esta tabla temporal que se llama inserted. Entonces el trigger de aquí de esta tabla va a sacar el registro, ya aprovechando que esta tabla se crea al insertar registros en la tabla producto. Bueno, y así vamos a seguir declarando las demás variables de estos campos restantes. Bueno, aquí ya hemos declarado las demás variables y seleccionado al mismo tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es decirle al trigger pues que nos inserte en nuestra tabla registro producto los valores que atrape con estas variables, que en este caso pues sí, las colocamos en orden, que es arroba id producto, arroba non producto, arroba precio producto y arroba stock producto. Como vemos en nuestra tabla registro producto, tenemos un campo fecha hora y acá en nuestro trigger no hemos declarado ninguna variable para este campo. Esto es porque yo necesito que al insertar registros, me coloque automáticamente la hora y la fecha en que se ingresó ese registro. Por esta razón, vamos a colocar aquí la etiqueta getDate, la cual es para que me rellene ese campo pues con la fecha y la hora en que se ingresó ese registro. Cerramos paréntesis y ejecutamos este código y se nos creó el trigger sin ningún error, sin arrojarnos ningún error. Ahora vamos a probar este trigger y para esto vamos a insertar dos registros en la tabla producto. Ya tengo aquí el código. Aquí están los dos registros, control C, pegamos, copiamos e insertamos. Veamos. Dice que efectivamente se nos insertaron estos dos registros. Ahora vamos a ver si esto es verdad. Vamos a seleccionar todo de nuestra tabla registro producto y todo de nuestra tabla producto. Vamos a seleccionar estos dos códigos y ejecutarlos al mismo tiempo. Y efectivamente aquí tenemos los dos códigos, los dos registros que acabamos de ingresar, el cual tiene código 205 y 206. Y vemos que nuestro trigger se disparó correctamente y que nos ingresó en la tabla registro producto, pues los registros que ingresamos en nuestra tabla producto, agregándole la fecha y la hora automáticamente en que se ingresaron estos dos registros. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video tutorial y nos vemos en una próxima ocasión.